Buenos días, pues continuamos con nuestro evangelio del próximo domingo, ya acercándonos a esta fiesta hermosa que es el domingo de Pentecostés. El evangelio que vamos a ver es de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Después de que nosotros normalmente hacemos nuestra invocación al Espíritu Santo, realizamos nuestra lección. Ahora les puse en esta imagen, precisamente por el domingo de Pentecostés, ya sea el canto o la que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabiduría, don de santo amor de Dios, fortaleza, ciencia, piedad, consejo, entendimiento. Se los puse en esta imagen para que ustedes también se los vayan explicando a las mamás. Continuamos. Y en este caso, las que no tienen video para poder pasar la canción que ya no sabemos, ahora sí se las escribo porque no había tenido la oportunidad de sacarla así, siempre está escrita en el video, entonces ya la tenemos escrita y la podemos nosotros imprimir para dársela a las mamás y las que no se las han atendido en algunos lugares, ¿verdad? Bueno, la pasamos. Muy bien. Ya todos habíamos leído este evangelio, vamos a irlo desglosando por partes. Entonces, primero, sabemos dónde estamos ubicados. Dice, al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ahí nos damos cuenta dónde estamos ubicadas, en qué parte, ¿verdad? El lugar específico no nos dice en qué ciudad, ¿sí? Pero sabemos dónde estamos, por lo que hemos estado leyendo. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Qué es lo importante de señalar de este primer versículo? Es un evangelio pequeño, pero bastante importante. Cada versículo trae algo que nos está diciendo. ¿Qué sería importante de recordar? Ya sabemos dónde estamos ubicados ahorita, en qué lugar estamos. En una casa, ¿cómo están? Cerrados, ¿verdad? Encerrados. Recordemos qué situación acababa de suceder, por eso están en estas condiciones los discípulos. Y los personajes, pues estamos viendo, en este caso nada más está quién y quién presente en este texto. Jesús. Los discípulos y Jesús, que se puso en medio de ellos. ¿Qué cosas serían importantes de recordar de este versículo? El día primero de la semana. El primero dice, primer día de la semana. Nosotros vemos los calendarios, cualquiera que sea, y empieza en qué día. Domingo. El primer día de la semana es el domingo, el día que el Señor resucitó. Exactamente. ¿Qué otra cosa también estaría importante resaltar ahí, de subrayar? Que tenían miedo, ¿por qué? Porque estaban encerrados, ¿verdad? Puertas cerradas. O sea, las reuniones las hacían a puertas cerradas por temor a lo que los judíos pudieran hacer. Muy bien. El miedo es un sentimiento que está presente en estos personajes que son los discípulos. Y el otro personaje, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué es importante? Jesús, ¿qué dice? La paz esté con ustedes. Es lo primero que dice Jesús al entrar delante de sus discípulos. Resucitado ya, resucitado, Recordemos que aquí es un Jesús resucitado. Entonces, esta frase es importante recordar. Es lo primero que Jesús nos da. La paz esté con ustedes. ¿Hay alguna cosa que pudiéramos resaltar? La paz es como que Dios esté con ustedes. Dios esté con ustedes. ¿Se acuerdan que Erika ya nos había dicho que entre los judíos, para ellos, la paz es precisamente Dios?
Y Dios está con nosotros, nos está diciendo Jesús, y Él nos lo recuerda. Muy bien, continuamos. En el versículo 20, aquí Jesús dice, y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. ¿Qué sería importante aquí resaltar? Les enseñó las manos y el costado. Dos cosas, ¿verdad? Primero Él llega, les dice, la paz esté con ustedes, y les enseña. Es una muestra de que Él es Jesús resucitado, porque ellos vieron cómo murió, ¿verdad? Entonces tenía que tener las marcas, ¿verdad?, para saber que realmente era Jesús. Y luego, que ellos, ¿qué les sucede a ellos? ¿Qué actitud toman? Alegría. Eso les da alegría. Ver otra vez a su maestro les da alegría. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos aquí? Con esto, en este versículo. Con la alegría, exactamente. ¿Sí? Aquí vemos en la imagen donde Jesús está mostrando las marcas, ¿verdad? Las cicatrices. Muy bien. Y tenemos a ese Jesús vivo que es la misericordia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, después de que les muestran quién es Él, ¿verdad? Y por la frase que Él dijo llegando, Jesús repitió nuevamente, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces, aquí nuevamente nos hace recordatorio de qué cosa. La paz. De la paz. O sea, que Dios está con nosotros, que recordemos eso, ¿sí? Entonces, aquí hay una encomienda. Él obedeció a su Padre y vino a la tierra, y su acción, sus obras las realizó. El mandato que le dio su Padre, Él lo puso en práctica. Entonces ahora dice, yo también los envío a ustedes. Él estuvo viviendo con nosotros, en este caso los discípulos lo conocieron, las vivencias, lo que Él decía, lo que Él hacía, todo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ellos, los discípulos, eran judíos, la mayoría, conocían la historia de su pueblo, sabían que desde la creación Dios, ese Padre amoroso para hacer el hombre, entonces exhaló ese aliento, le sopló. Entonces se repite esta misma acción en Jesús, por lo tanto ellos reconocen que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Entonces a ellos les hace la misma encomienda y les da ese poder que es el Espíritu Santo. Entonces aquí ya le está dando una acción que ellos van a realizar en lo futuro. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Por qué? Porque tienen a ese Espíritu Santo. Aquí en la imagen ponemos, traen esa llamita encima a cada uno de los apóstoles después de que reciben el Espíritu Santo. Al principio, en esta primera imagen es el aliento que Jesús les da a sus apóstoles, donde envía el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pues rápidamente vamos a recordar lo que vimos en el texto, a ver si no se nos olvidó nada. Cuando llegó Jesús a ellos, ¿dónde y por qué estaban así los discípulos? ¿Dónde estaban y por qué estaban así? Estaban encerrados en una casa, a puerta cerrada. ¿Y por qué estaban así? Por miedo a los judíos, ¿sí? Dice, ¿qué hace? Y dice Jesús cuando entró donde estaban los discípulos, ¿qué hace? La paz esté con ustedes. Primero llega y se pone en medio de ellos, ¿verdad? Y luego ya les dice, la paz esté con ustedes. Entonces, ¿qué hace Jesús y qué le sucede a los discípulos? ¿Qué hace Jesús después de que se pone ahí? Les muestra, ¿verdad? Esas señales de que Él es Jesús resucitado. ¿Y qué les dice?
Les vuelve a decir la Vuelve paz. a decir la misma frase, la paz esté con ustedes. ¿Qué les repite Jesús a sus discípulos y cuál es el mandato que les da? Perdonar los pecados. Que así como el Padre lo envió a él, él también tiene ese poder para enviarlos ahora él a ellos, ¿verdad? ¿Y qué es el importante realiza Jesús? Primero les sopla el aliento que es el Espíritu Santo y entonces ¿qué les dice? Yo los envío. Y ahora ¿qué van a hacer con ese poder que tienen del Espíritu Santo? ¿Qué pueden hacer los discípulos? Perdonar los pecados. Ellos sabrán, ¿verdad? Porque ya tienen sabiduría, entendimiento, todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de él. Ahora ellos ya tienen ese poder, pueden perdonar o no perdonar los pecados. Muy bien. Y dejamos para la meditación.